Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a estar hablando en estos videos, si Dios quiere, con la ayuda del Señor, lo que es la seguridad de nuestra salvación y la salvación por fe. Sabemos y estuvimos hablando que hay un evangelio diferente, es el evangelio que cree en la salvación por obras. Si nos remontamos al principio, que hablábamos mucho de Caín y de Abel, pero vamos a ir profundizando un poquito más de lo que fue ese evento, ese pasaje de la vida de los orígenes del hombre, de cómo el hombre eh, se acercaba a Dios, por medio de qué se acercaba a Dios. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un don que se le fue dado al hombre para que el hombre crea. Eh, Cuando hablamos de Caín y de Abel, eh, algunos dicen que Abel tenía fe y Caín no tenía fe. He escuchado varios predicadores que dicen eso. Yo creo que Caín tenía fe, pero él tenía fe en las obras. ¿Por qué? Porque la fe es un don que Dios le dio al hombre, la fe. Es algo que es un regalo de Dios, tener fe en Dios. Pero hay dos maneras de acercarse, como lo hizo Abel o como lo hizo Caín. Por eso el apóstol Pablo habla allí a los Gálatas que hay un evangelio diferente, que hay un evangelio de obras, que hay un evangelio de evidencias externas. Hay un evangelio que apela a la obra y al fruto para acercarse a Dios y tener salvación de su alma, tener una relación personal con Dios sin ser hijo de Dios, por medio de obras y evidencias externas. Sabemos que el verdadero hijo tiene una evidencia interna que es la sangre, y el Hijo de Dios cree en la sangre, por lo cual tiene al Espíritu Santo, por creer en la sangre. Pero aquel que no cree en la sangre no tiene al Espíritu Santo porque no le han sido limpiados de sus pecados. Podemos decir que acá en Juan dice, más a todos los que le recibieron. El Evangelio se recibe simplemente. ¿Por qué? Porque es un regalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe, dice en Efesios 2.8. Entonces, la salvación es un regalo. No se obtiene a través de las obras. Cuando Caín se acerca a Dios, si podemos leerlo, se acerca con frutos de la tierra. Es todo un simbolismo de lo que es el hombre cuando se acerca a Dios sin ser limpiado de sus pecados, sin creer en la sangre. Porque dice que el hombre tiene que recibir el Evangelio, no lo tiene que ganar por medio de obras. Y dice, y aconteció andando el tiempo, Génesis 4.4, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo una ofrenda de la tierra. Cuando habla ofrenda de la tierra, habla de el fruto de la tierra, habla de la obra de la carne, la obra de la fuerza de la carne. Dijimos en un video anterior que Caín era la figura de un Cristo cuando él araba la tierra con su arado. Él inclinaba el cuerpo como cargando una cruz y arando la tierra haciendo su trabajo. Es toda una figura de lo que es el evangelio diferente, el evangelio de cargar la cruz, el evangelio de sacrificarse por hacer obras, por tener fruto para Dios, lo cual Dios no acepta. Dios acepta una sola obra y es la obra de Cristo. Por eso Dios no aceptó la obra
de Caín. Aunque Caín tenía fe porque Dios le dio fe al hombre, es un don de Dios. Pero Caín creía en sus propias obras para acercarse a Dios. Él creía que existía Dios. O sea que la persona que cree en el Evangelio diferente cree que hay Dios, pero no cree en la sangre de Dios. Ese es el problema que tiene. Él cree, digamos, como sabe que hay Dios, pero cree más en sí mismo, digamos. O sea que la persona cree que se puede salvar cargando la cruz, arando la tierra, trabajando para dar fruto para Dios. Entonces, y Abel dice, versículo 13, el versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Podemos deducir que los dos tenían fe. Lo que pasa es que uno tenía fe en sus propias obras y otro tenía fe en la obra de la sangre, digamos. O sea, Abel creía en la sangre, no creía en sus propias obras. Y esa es la diferencia entre el Hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Porque ¿cuál es la evidencia de un hijo? La sangre, los genes, digamos. La persona que cree en Jesucristo, dice la palabra que Dios le hace su hijo, Dios le da la potestad, Dios le da ese derecho de ser hijo de Dios. Por eso Dios es Padre, porque Él tiene hijos. Él no tiene esclavos ni empleados, digamos, Él tiene hijos. Por eso el Señor dijo, no los llamaré más siervos, no los llamaré más esclavos, los llamaré amigos. Entonces podemos ver que la palabra clave para tener salvación es la palabra recibir, creer, tener fe en el nombre del Señor y en su preciosa sangre. Entonces dice, más a todos los que le recibieron. La palabra recibir quiere decir tomar uno lo que le dan o le envían. Uno tiene que simplemente recibir y simplemente tiene que tomar. Percibir una cantidad. Habla de recibir dinero. De todo lo que dice el diccionario. Recibir también es sustentar, sostener un cuerpo a otro. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, por eso es cuestión de recibir, no es cuestión de hacer obra. Otra acepción de la palabra recibir es admitir dentro de sí una cosa a otra. O sea, recibir es que cuando nosotros creemos, cuando hablamos nosotros de comer, por eso el Señor dijo que el que come mi cuerpo come verdadera comida y el que bebe mi sangre bebe verdadera bebida. El Señor estaba hablando de cuando nosotros creemos, comemos. Y cuando comemos, eso se nos hace uno con nosotros. Cuando nosotros ingerimos un alimento, tenemos acá lo del pan, lo que hablamos del pan, de que habla Jesús ahí, el pan de vida, que Él es el pan de vida. Cuando nosotros creemos, comemos del pan de vida. Cuando nosotros creemos en su preciosa sangre, bebemos de su sangre por medio de la fe. Por eso es lo que habló el Señor de comer y beber. Habló de creer en su manifestación, que Él se hizo carne, que Dios hizo carne, que el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, anduvo entre nosotros. Y nosotros creemos en Él y creemos en su sangre. No solamente creemos en Él, sino que creemos en su sacrificio, porque ese es el Evangelio, creer en su sacrificio, creer en su sangre. El Evangelio diferente cree en las obras, pero no cree en la obra. O sea, cree en las obras de Jesús, que Jesús anduvo haciendo bienes con el poder del Espíritu Santo, pero no cree en su sangre, no cree en su obra. Cree en las obras de Jesús, pero no cree en la obra de Jesús, que es su sacrificio. Por eso el Señor en la cruz dijo, consumado es. Está todo terminado, está todo acabado, está todo finalizado. Él hizo, ahí estaba su obra completa. Esa es su obra completa.
Pero ¿qué pasa? El evangelio de las obras cree en las obras de Jesús. Por eso ellos tienen como medio de salvación ser como Jesús. No creen en la obra completa de Dios, porque Juan el Bautista dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo se quita por medio de la sangre de Cristo, porque dice allí en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea que al no creer en la sangre una persona puede creer que Cristo existió, que Cristo hizo obras buenas y que trata de imitar a Cristo, pero si no cree que la sangre de Cristo le ha perdonado todos sus pecados, no recibe salvación. Por eso la salvación es un regalo, no se gana por obras, ni se gana por cargar la cruz, ni por hacer un surco derecho en la vida y ser como Cristo. La salvación se obtiene por recibir el sacrificio de Cristo, la obra completa de Cristo, terminada, que Él murió, estuvo 3 días en el Hades y resucitó al tercer día. El Padre lo resucitó con el poder del Espíritu Santo. Dice, recibir también significa admitir uno a otro en su compañía. Nosotros recibimos a Cristo y ahora Cristo vive en nosotros. El apóstol Pablo dijo: más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en Gálatas 2:20. Ahora Cristo vive en mí. Ahora yo acepté a Cristo. Simplemente tengo que aceptarlo. Como dice, la acepción dice percibir una cantidad, percibir como cuando una persona recibe dinero. Ese dinero pasa a ser de esa persona, posesión de esa persona. Digamos, recibe el Evangelio, recibe la salvación. Esa es la acepción de la palabra recibir. Dice, tomar una investidura o título académico. Por eso dice que el Señor, en Gálatas 3:27, que Él nos revistió de Cristo. Ahora estamos revestidos de Cristo. Así como Dios vistió a Adán y a Eva matando animales, derramando sangre, y los vistió, así también el Señor, por medio del sacrificio de Cristo y el derramamiento de su sangre, nos revistió de Cristo, nos vistió del Cordero. El Evangelio diferente apela a la salvación por obra, a vestirse como Cristo. No los viste Dios, sino que se visten a sí mismos. Y apelan al carácter y a ser como Cristo, mansos y humildes como Cristo, lo cual dijimos y explicamos que es un evangelio de esclavitud, porque el Señor nos ha hecho verdaderamente libres el día que nosotros lo recibimos. Recibir. O sea que, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O sea que la salvación viene por recibir y por creer en su precioso nombre. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a la vida. Bueno, hicimos una pequeña introducción, una pequeña antesala de lo que es la salvación. La salvación es simplemente recibir y creer. Eso es todo. Esa es la salvación. Después viene el crecimiento, después viene el alimento de la palabra que nos hace crecer. Pero el apóstol Pablo dijo que aquel que no tenía el Espíritu Santo no era hijo de Dios. Explicamos que el Espíritu Santo viene cuando la persona ha sido lavada y ha sido limpiada de sus pecados. ¿Qué pasa con el Evangelio diferente y el Evangelio de las obras? Ellos dicen, nosotros tenemos obras, apoyándose en Santiago 2:24, que lo explicamos también, que si no tenés obras significa que no tenés al Espíritu Santo. Vimos que en 2:24 de Santiago son obras no para salvación, sino para testimonio. Pero ¿qué pasa?
La salvación por obra apela a las obras y al fruto para decir soy hijo de Dios. Es el mismo espíritu de Caín, que se presentó delante de Dios con frutos y con el fruto de su trabajo. Y eso es como se quieren presentar la gente que no tiene al Espíritu Santo. Al no tener al Espíritu Santo, al no creer en el perdón de los pecados, presentan obras. ¿Por qué? Porque no les queda evidencia. El que es hijo es hijo. Cualquiera puede cuestionar que yo soy hijo de mi papá, cualquiera, pero yo soy hijo legítimo de mi papá. No me afecta, digamos. Pero la persona que no es hijo vive con esa preocupación de hacer cosas para parecer o querer ser en apariencia hijo de ese padre. Ya lo explicamos muchas veces. El hijo verdadero lleva la sangre del Padre. Nosotros llevamos la sangre de Cristo, o sea, al creer, la sangre de Cristo nos ha cubierto, nos ha limpiado nuestros pecados y ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Pero la persona que cree en sus propias obras no cree en la sangre, no cree en la obra de Cristo, cree en las obras, en sus propias obras y en las obras de Cristo, en las obras de Cristo. Por eso Caín tenía fe, sabía que ese Dios invisible existía. Por eso trajo ofrendas, si no, no hubiera traído nada. Si él hubiera sido, digamos, como se dice, ateo. Sabemos que Caín era del maligno, dice en 1 Juan 3:12, si no me equivoco. 1 Juan 3:12. Dice que Caín era del maligno. Y dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Sí, 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Cómo puede decir la palabra del Señor que sus obras eran malas cuando él trajo fruto? Porque así lo ve Dios. La persona que cree en sus propias obras, Dios las ve como obras malas, porque como trapo de inmundicias son su justicia, dijo el Señor allí en Isaías. Son trapos de inmundicia, son lo más sucio que puede haber, digamos, son nuestras justicias. Y así es como Caín se presentó delante de Dios, y así se presenta a la gente con obras, y quieren presentarse con frutos delante del Señor. Por eso la salvación es por recibir y por creer en el Señor. No solamente en sus obras, sino creer en su obra, en la obra de Cristo que hizo en la cruz, resucitando el tercer día. Entonces, podemos ver que la salvación es solamente por recibir y por creer, no hay más, no hay más. Entonces ellos le quieren agregar fruto, le quieren agregar obras. Nosotros, ¿cómo recibimos el Evangelio? Dice, oyendo. Porque dice el Señor allí en 5:24, dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. En Juan 1:12 dice, el que recibe y cree. Porque si nosotros hablamos de oír, los sordos tendrían un problema, digamos. Pero el Señor habla de creer, de recibir y de creer. Está hablando de oír a los que pueden oír, pero los que no pueden oír pueden creer, pueden recibir el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? Porque el Señor dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Cantidad de personas sordas que se han sanado y cantidad de personas que han recibido a Cristo siendo sordas. Y siguen siendo sordas, pero creen en el Evangelio. Y Dios les ha salvado. Dios les ha salvado. Dice, oír, ¿qué es oír? Percibir los sonidos. Cuando yo escucho el Evangelio, lo recibo o lo rechazo. Pero eso es algo del corazón, por eso hablábamos de los sordos. Una persona sorda puede, con señas, se le puede hablar el Evangelio, digamos, y la persona recibe, porque conozco personas que son sordas, digamos, físicamente, pero no son sordas espiritualmente, porque pueden oír a través
del mensaje que viene del Espíritu a través de señas que se le hacen a los sordos, que pueden ellos recibir el Evangelio. Entonces, ¿qué es oír? Es emitir la autoridad de peticiones, razonamientos o pruebas de las partes de resolver. Es hacerse uno cargo o darse por entendido de aquello de que le hablan. Eso es oír, según el diccionario. Cuando uno oye, puede recibir. Dice, ¿qué es creer? Tener por cierto una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada o demostrada. Eso es creer. Tener por cierto una cosa. Estamos creyendo. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre cuando hablo y pienso en Hebreos 11.1, siempre me viene la imagen de cuando uno espera el colectivo, ¿no? Es la certeza de lo que se espera. Uno sabe en su interior que el colectivo va a pasar por ese lugar. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos de nosotros hemos esperado el colectivo o un taxi o algo, o algo que nos transporte, y estamos esperando y miramos hacia el horizonte y no viene nada, no vemos nada? Pero tenemos la certeza de que va a venir y tenemos la convicción de algo que no se ve. Y ya en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestro corazón, estamos creyendo que ese vehículo va a llegar. Y así es la fe. Creer lo que se espera, tener convicción, tener seguridad de lo que va a venir, de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es una creencia? Es un firme asentimiento y conformidad con alguna cosa. Entonces, dice la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna, el que oye y cree. El que cree tiene vida eterna, no el que trae frutos, sino el que cree. Porque una persona, cuántas sectas tienen grandes obras, tienen fundaciones, y sin embargo no son salvos. Los católicos, por ejemplo, no son salvos porque no creen en la sangre. ¿Por qué no creen en la sangre? Porque creen que el bautismo salva, creen que el agua bautismal salva, creen que la confesión a los hombres salva, creen que la iglesia salva, y así tienen muchas cosas, como muchos salvadores, como que son politeístas. El agua es Dios, la confesión es Dios, la iglesia es Dios, y así, y no, por eso no tienen salvación. Por eso dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, o sea que creer en Jesucristo, en su obra, en su muerte y resurrección, tiene vida eterna. Esos son los que tienen vida eterna. ¿Qué significa tener? Asir o mantener ha sido una cosa. O sea, poseer y gozar de algo. Es como hablábamos siempre de que el Evangelio se recibe por medio de la fe y tenemos salvación. Dios nos limpia de nuestros pecados y viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros para guiarnos. Otra de las cosas que dice la religión es que Dios vino, o Jesucristo el Señor gobierna. No veo eso en la palabra del Señor. El Señor dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Él es el que nos guía, como un pastor guía a sus ovejas. El Espíritu Santo guía, no con un látigo, sino con su dulce voz. El Espíritu Santo es quien nos guía, y ese es el Evangelio. El Evangelio es creer, recibir, creer por medio de la fe. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
creer en el Hijo. El Señor Jesús, acá, todo lo que son los evangelios, habla de que están bajo la ley. Y el Señor Jesús les habló al pueblo judío, le habló a su propio pueblo que crean en Él, que Él era el Mesías. Después cuando el Señor Jesucristo le revela a Pablo el Evangelio, que es por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe en la preciosa sangre de Jesús, en el sacrificio de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Ese es el Evangelio para nosotros los gentiles, simplemente creer, nada más. Pero ¿qué hace el Evangelio diferente? Como pasaba en Gálatas, que había unos que dice el apóstol Pablo que eran anatemas porque predicaban un evangelio diferente. ¿Cuál era el evangelio diferente? El evangelio de las obras, porque había algunos que decían, está bien aceptaste a Cristo y eres cristiano, pero tienes que cumplir con la ley de Moisés. Hoy sucede lo mismo. Obligaban a los cristianos en aquella época a circuncidarse. El apóstol Pablo también dice que ojalá se mutilasen ellos, decía el apóstol Pablo, porque predicaban un evangelio diferente, un evangelio maldito, porque era un evangelio de fe más obras. Eso es un evangelio maldito, le dijo el apóstol Pablo. Sea anatema, sea excomulgado de la iglesia aquel que predica esa clase de evangelio, un evangelio de tener a Cristo más obras. La obra de Cristo alcanza para la absoluta salvación del hombre, no necesita más nada, no necesita obras para la salvación del hombre, no necesita. Tenemos obras, tenemos frutos para la gloria de Dios, para testimonio que somos hijos de Dios, pero eso no condiciona nuestra salvación. Si podríamos decir que hay una condición para la obra de Dios, es solamente recibir. Cuando uno quiere dar un regalo, la única condición que le pide a la persona que va a recibir el regalo que nosotros le queremos dar es que lo reciba, simplemente. ¿Qué otra condición podemos poner? Ninguna. Que la persona reciba el regalo que le estamos dando. Así es Dios. La única condición, si podríamos decir condición, porque la salvación es absolutamente, digamos, Dios no impone ninguna condición, solamente creer, solamente recibir. Esa es la única condición cuando uno recibe un regalo. Por eso es de un corazón muy duro que cuando le regalan a uno algo, uno lo rechace. Uno tiene que tener el corazón muy endurecido para rechazar un regalo. Y Dios nos regala su salvación. Y el Marco dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y acá se agarran que el bautismo salva, pero acá no dice que el bautismo salva. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que creyere y fuere bautizado, más el que no creyere será condenado. Si nosotros diríamos que el bautismo salva o condena, tendría que decir, más el que no creyere y no se bautiza será condenado. Pero el bautismo es una consecuencia del creer. El bautismo es simplemente algo que ha pasado en el mundo espiritual. Cuando nosotros creímos, ahí fuimos bautizados en Cristo, fuimos sumergidos en Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Dando alusión que cuando nosotros creamos íbamos a ser limpiados de nuestros pecados, porque el fuego tiene una figura de limpieza. Por eso dice en Ezequiel 36, 25 al 27, que él iba a enviar un agua que nos iba a limpiar el alma, el agua de la vida, Cristo. No, nosotros cuando creímos fuimos sumergidos en Cristo, el agua de vida, fuimos lavados con el poder de su sangre y el Espíritu Santo. Por eso dijo, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, con un agua espiritual. Dice en Lucas 8:12, y las de junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el diablo? Hacer que las personas no crean. El diablo les enceguece el entendimiento y las personas
creen en las obras, en sus propias obras para salvación, y no creen en la obra de Cristo. Dice, en Lucas 8:50 dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Vamos a leer y con esto terminamos. Lucas 8:50. Vamos a ver el pasaje. Lucas 8:50. Lucas 8:50 dice. El 49 dijo, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Gloria al nombre del Señor. Le dijo, no temas, cree solamente y será salva. Por eso el mensaje del Evangelio es simple, es sencillo y es creer en su sacrificio. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, del 1 al 4, este es el Evangelio que les prediqué, la muerte, la sepultura y resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio, no son las obras. Creen, tropiezan con la cruz, se frenan en la cruz. La salvación por obra se frena en la cruz, queda clavada en la cruz, no puede pasar la cruz. ¿Por qué? Porque no creen en la sangre. Por eso ellos apelan a la confesión a los hombres, apelan que el bautismo limpia pecado, un montón de cosas, que Cristo está en el pan, cuando comen la Santa Cena reciben salvación, reciben perdón. Algunos creen que hasta sanidad, cuando la cena del Señor es totalmente simbólica. Y entonces ellos quedan clavados en la cruz, no pueden pasar el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque no creen en la sangre, no creen en Dios, no creen que sus pecados han sido limpiados. Por eso apelan a las obras, obras de misericordia, como dicen los católicos, apelan a todas esas obras para obtener salvación. Pero nosotros podemos ver en la palabra que solamente debemos creer y seremos salvos. Por eso el carcelero le dijo a Pablo, ¿qué tengo que hacer? Pablo le dijo, cree solamente y serás salvo tú y toda tu casa. Así que esta es una introducción de lo que es la salvación por fe. Dios te bendiga a todos.